Hola, mi nombre es Leonardo Samuel Castro Mejía. Yo les voy a presentar el capítulo 25, una breve introducción al capítulo 25, más precisamente del libro de Física 1 de Resnick and Hathaway, precisamente de la cuarta edición. Así que lleva por nombre este capítulo el calor y la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Este, Yendo más a profundidad sobre él, procederé a ver lo que es el primer subtema del mismo, que vendría siendo el calor, energía en tránsito, y ya hablando sobre el calor, que básicamente será de la mayor parte de la que hablará el capítulo, si no es que casi todo. El libro define el mismo calor como que es energía que fluye entre el sistema y su entorno en virtud a una diferencia de temperatura entre ellos. Esto hace alusión al equilibrio térmico, que es una noción que veremos más adelante, si no es que ya tienen alguna especie de noción de anteriores capítulos, en donde el calor se representa con la letra Q. En este caso siempre lo vamos a representar con esta letra, pero el calor, no la unidad en la que se mide el calor, dado que este es medido en diferentes unidades. La más común de ellas es el Joule, aprobado por el Sistema Internacional, aunque también se mide en calorías, más comúnmente en el campo de la medicina, y en unidades térmicas británicas, que se usan principalmente para algunos tipos de ventiladores y algunas medidas industriales. Donde aquí podemos ver en pantalla un poco la conversión de ellas respectivamente, de una unidad a cuántos joules equivale cada una, y procederé a ver lo que sería estos tres diagramas que nos ilustra el libro de la figura 1, en donde podemos ver que TS es igual a temperatura del sistema, TE temperatura del entorno y Q representando el calor, como ya hemos visto antes. ¿Ok? Estos tres dibujos hacen alusión a que existe un sistema dentro de un entorno. Este sistema puede ser algo tan simple como una taza de café o un vaso de agua helada, y el entorno puede ser cualquier tipo de lugar en donde se pueda contener este sistema. Es decir, por ejemplo, una taza de café caliente dentro de un refrigerador. Aquí es el entorno del refrigerador es frío y la de la taza de café que sería el sistema es caliente. Así que en este caso, la temperatura del sistema tendería a enfriarse. Pero como podemos observar aquí, tenemos que el entorno y el sistema, donde Q mayor que 0. ¿Por qué? Porque aquí, si es que la temperatura del entorno es mayor a la del sistema, la temperatura dentro del sistema tenderá a subir. Si es igual fuera y dentro, tenderán a 0, dado que se quedarían iguales, como un vaso de 32 de agua a 32 grados en en un entorno de 32 grados no subirá ni bajará. En cambio, si fuese lo contrario, en donde la temperatura del sistema es mayor a la temperatura del entorno, entonces tomaríamos Q, que sería calor, como algo negativo porque tendería a bajar. ¿Sí? Luego, procediendo a conceptos erróneos al hablar de calor, que es otra parte de la introducción que me da en este capítulo. Así que el calor no es una propiedad intrínseca de un sistema. Por tanto, no podemos decir que un sistema contiene cierta cantidad de calor de trabajo. En cambio, decimos que puede transferir una cierta cantidad de energía en forma de calor o de trabajo. ¿Sí? Así que no podemos decir que ésta se encuentra dentro, sino que es producto de. No es como si fuese otro tipo de unidades como tensión en una cuerda, dado que esa sí se encuentra dentro del sistema y es dicha cuerda quien posee solamente esa fuerza. Ahora, el calor no es lo mismo que la temperatura, así que un sistema no contiene calor, sino que genera temperatura debido a la energía interna del sistema y la libera al entorno, como ya había dicho antes. Entonces, este mismo genera temperatura y el mismo sistema se encarga de transformarla o liberarla al entorno en forma de calor o trabajo. ¿Ok? Ahora procederé a ver lo que es el equivalente mecánico de calor.
Es por eso que se da esta relación entre calor y trabajo, dado que James Joule en 1850 realizó un experimento para determinar el equivalente mecánico del calor, dado que antes y aún se puede definir el calor como la temperatura necesaria que necesita para elevar un gramo de agua 1 grado centígrado. Precisamente el libro habla de 14.5 Celsius a 15.5 Celsius, pero es 1 grado centígrado a final de cuentas. Donde James Joule usó esta máquina aquí para demostrar que la unidad Joule, la cual operaban las dos pesas que están a los lados, podían generar energía mecánica que a la vez aumentaba la temperatura del agua una cierta cantidad. Debido a este sistema, fue que logró encontrar la relación entre Joule y grados y caloría, porque antes se tomaban como unidad separada o precisamente definida de una manera distinta a la energía mecánica la caloría, que solamente significaba lo que ya había dicho anteriormente que significaba una caloría, pero fue James Joule que ahora, gracias a él, llamamos Joule a una de las unidades que usamos más comúnmente para medir la energía. Y todo esto sirve de noción para lo que veremos a continuación en el capítulo, que es bastante importante recordar todos estos conceptos, dado que en algunos problemas necesitaremos saber cómo analizar de acuerdo a estos conceptos algunas situaciones y así poder llevar a cabo una buena resolución de dicho problema, en donde pues nos ayudará a saber este tipo de cualquier cosa relacionada a el calor y energía que vaya a hablar. Y toda esta información la pueden encontrar precisamente en esta referencia del libro que ya había mencionado. Resnick and Holloway, Física número 1, cuarta edición, capítulo 25, precisamente el primer subtema. Y eso es todo por mi parte. Y luego procederemos a hablar de un poco más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Daniel y el día de hoy voy a exponerles capacidad calorífica y calor específico, que es el tema que me tocó. Voy a pasar a la computadora para mostrarles imágenes a medida que les explico. Y bueno, como parte de una introducción, podemos tomar como ejemplo o como referencia el cambio de estado. Podemos cambiar el estado de un cuerpo intercambiando energía en la forma de calor o forma de trabajo. Una propiedad de un cuerpo que puede cambiar a tal proceso es su temperatura. Esto lo tomaremos como una variación de nuestra temperatura o un cambio de la temperatura. El cambio de temperatura corresponde a la transferencia de una cantidad de energía calorífica en particular. Esta depende de las circunstancias bajo las cuales se transfiere el calor. Podemos tomar como ejemplo que, que la capacidad calorífica de una moneda de cobre eh, no va a ser igual al calor específico del cobre como tal. Ni la capacidad calorífica de un cuerpo ni el calor específico de un material son constantes. Estos dependen, como lo dije antes, de temperaturas o variaciones de temperatura y otras variables como la presión. Una de las características más significativas del agua es que tiene una capacidad calorífica específica muy alta. Significa que para aumentar la temperatura en el agua hace falta absorber mucho calor por unidad de masa. Las moléculas de agua son muy buenas para formar puentes de hidrógeno, asociaciones débiles entre las partes parcialmente positivas y parcialmente negativas de las moléculas. El agua tiene características químicas únicas entre sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, gracias a la capacidad de sus moléculas de formar puentes de hidrógeno entre sí. Aquí como pueden observar, les puse una imagen en la cual pueden observar la estructura cristalina del hielo y los puentes de hidrógeno. Se necesita mucho calor para incrementar la temperatura del agua debido a lo que les hablaba de los puentes de hidrógeno. Eh, el, cal- el agua tiene una capacidad calorífica, definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia a un grado Celsius.
La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a un grado centígrado tiene su propio nombre y es caloría. Para hacer una idea, para que un kilogramo de agua aumente su temperatura a un grado centígrado se necesitan 4184 joules, mientras que solo se necesitan 385 joules para hacer lo mismo con un kilogramo de otro material como lo es el cobre o 130 joules para el plomo. La capacidad calorífica se define como una propiedad extensiva del material y por tanto es una propiedad que dependerá proporcionalmente de la masa o de la cantidad de materia. Eh, Como lo muestra en el libro, nos habla de un gramo, de la relación entre un gramo y un grado centígrado. Sin embargo, en el sistema internacional se define exactamente como la capacidad calorífica para un kilogramo de sustancia y un aumento de temperatura de 1 grado Kelvin. Aquí les voy a dejar la fórmula de la capacidad calorífica, la cual se mide en Joule sobre Kelvin, y su símbolo es la C. La capacidad calorífica específica se mide en joules sobre, eh, bueno, voy a dejar aquí la fórmula, y si el cambio de temperatura de una sustancia homogénea no supone cambios de estado, la relación del cambio de la temperatura se suele expresar de la siguiente forma. Aquí podemos observar una fórmula en la cual tomamos la Q como calor, M como la masa, pues delta T como nuestra variación de la temperatura y la C como el calor específico. Bueno, cuando una sustancia cambia en su estado físico, se dice que estamos ante una transición de fase. Para sustancias simples, esta transición ocurre a una temperatura bien definida, que en general depende de la presión. Cuando una sustancia sólida se calienta, pasa al estado líquido, en un proceso denominado fusión, que ocurre para una dada presión. A la temperatura de fusión, de manera similar, se enfría el líquido por debajo de la temperatura de fusión, pasará al estado sólido en un proceso que se denomina solidificación. Cuando se calienta un líquido hasta su temperatura de ebullición, el líquido sufre una transformación al estado de vapor denominado vaporización. De manera inversa, si un vapor que está en la temperatura mayor se enfría, pasa al estado líquido y el proceso se denomina licuefacción. Otro tipo de transición es la sublimación, que es el cambio de estado sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. En todos estos procesos está involucrado el calor y la energía requerida para que la sustancia realice el cambio de un estado a otro. Y bueno, pues cuando entra calor a un sólido o a un líquido, la temperatura de la muestra no se eleva necesariamente. En cambio, la muestra puede cambiar de una fase o estado. Este es sólido, líquido y gaseoso. Así pues, el hielo se funde y el agua se hierve, absorbiendo calor en cada caso sin un cambio de temperatura. Como, como lo dije, pues la cantidad de calor por unidad de masa transferido durante un cambio de fase se le llama transformación o calor de transformación o calor latente, con un símbolo de L. Como lo dije anteriormente, eh, con los puentes de hidrógeno que forma el agua, eh, podemos, podemos observar un mayor enlace en los sólidos, como podría ser el estado en el que se congelan no sé, los hielos en el agua, y pues una manera de identificarlo es cuando el hielo está flotando sobre el agua. No sé, en los lugares fríos del planeta, en el Polo Norte, cuando vemos un iceberg o vemos este tipo de, este tipo de formas, este tipo de estructuras, las estructuras de hidrógeno del hielo hacen que las moléculas estén más separadas entre sí,
porque están muy arraigados, pero se expanden para separarse las moléculas. Por lo tanto, su densidad es menor y hacen que el hielo sea menos denso que el agua y se eleve. Por lo tanto, flotan. Esto se debe a dichos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, en el cambio de dichos estados de la materia, podemos tomarlo como calor de transformación o calor latente para lo que necesitan en dichos cambios de los estados. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Eh, Pasamos contigo, José. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Castro Cárdenas y el siguiente apartado que vamos a ver sobre el tema va a ser capacidades caloríficas de los sólidos. Bueno, antes de comenzar se debe saber que las capacidades caloríficas de los sólidos se conforman por medio de cuando su presión es constante y cuando su volumen es constante. Bueno, estas presiones son derivadas de la capacidad calorífica molar. Por otro lado, también tenemos lo que es la capacidad calorífica específica. ¿Cuál es la diferencia? Que en la razón existente de las unidades por las cuales se conforma, en la caloría, en la capacidad calorífica específica se conforma utiliza lo que es la unidad de masa, mientras que en la capacidad calorífica molar utiliza lo que es la unidad de moles. Bueno, a partir de la tabla anterior se puede concluir que los calores específicos de los sólidos varían grandemente de un material a otro. Sin embargo, surge una historia bastante diferente a comparar muestras de materiales que contengan el mismo número de átomos en lugar de muestras que tengan la misma masa, por lo que se puede llevar a cabo esto hallando la capacidad calorífica molar de la sustancia, definida en analogía con la ecuación siguiente, la cual es capacidad calorífica es igual a la capacidad calorífica sobre el número de moles, que esto, utilizando descomposición, se llega a que es calor sobre el número de moles multiplicado por el intervalo de temperatura. Bueno, la capacidad calorífica molar listada en la última columna de la tabla 1 se halla al multiplicar el calor específico por la masa molar, donde la masa de un mol es equivalente a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Las capacidades caloríficas molares varían realmente con la temperatura aproximándose a cero cuando la temperatura tiende a 0 Kelvin y al valor de Dulong-Petit cuando la temperatura aumenta. Bueno, para determinar el calor necesario para aumentar la temperatura de un cuerpo en una cantidad dada parece ser importante el número de átomos más bien que la clase de átomos. Ello nos conduce a esperar que la capacidad calorífica molares de diferentes sustancias varíen con la temperatura de manera muy similar. De acuerdo con el teorema de equipartición, cada átomo tiene una energía promedio de 1 medio por la constante por la temperatura por el grado de libertad, que este caso es de modo que la energía interna por el mol es energía interna igual a 6 por el número de Avogadro por la constante por 1 medio de la constante por T, que es la temperatura. Esto en resumidas cuentas se llega a 3 multiplicado por la constante del gas ideal por la temperatura. R hace referencia a lo que es el número de Avogadro por la constante K que se mostró anteriormente. Si se eleva la temperatura de una muestra de material en un determinado intervalo de temperatura, transfiriéndole calor, no efectuándose ningún trabajo en el proceso, el aumento de la energía interna por el mol sería lo que es el intervalo de energía interna igual a 3 veces la constante R, así podríamos llamarla, multiplicado por el intervalo de temperatura, igualando este incremento de la energía interna por el mol con el calor añadido por el mol para lograr el incremento de temperatura usando la ecuación vista al inicio de esta presentación, la cual se obtiene lo siguiente: capacidad calorífica de cuando el volumen es constante igual a la razón del calor sobre el número de moles sobre el intervalo de la temperatura. La razón existente de el calor sobre el número de moles
es igual a lo que es el intervalo de la energía interna, por lo que nos queda lo siguiente: intervalo de energía interna sobre el intervalo de temperatura, que esto es igual a 3 veces la constante R, que es la constante del gas ideal, igual a 24.9 joules sobre mol por Kelvin, ya que el valor de R es equivalente, bueno, en este caso es igual, podríamos mencionarlo, a 8.3 joules sobre moles por Kelvin, ya en una manera, hablando de una manera generalizada. El resultado obtenido se conoce como el valor de Dulong-Petit clásico de la capacidad calorífica molar. Capacidad calorífica de los sólidos. La capacidad calorífica molar a presión constante es más fácil de medir porque la dilatación térmica no necesita tomarse en cuenta, pero la capacidad calorífica molar a volumen constante es más fácil de calcular. Las dos se relacionan con la siguiente fórmula: la capacidad calorífica molar de cuando la presión es constante es igual a la capacidad calorífica molar a volumen constante más la temperatura por el coeficiente térmico de dilatación volumétrica elevado al cuadrado por la razón o el cociente, podría llamarse así también, de el módulo volumétrico isotérmico, que es B mayúscula, sobre la densidad. A la temperatura ambiente, la diferencia entre estas dos capacidades caloríficas molares es alrededor del 5%. Capacidades caloríficas de un gas ideal es el siguiente punto a tratar. Bueno, introduzcamos cierta cantidad de energía como calor en un gas que esté confinado dentro de un cilindro equipado con un émbolo. El gas puede entonces almacenar la energía en forma de energía cinética al azar de sus moléculas, en este caso transformándolo a energía interna, o bien usar la energía para efectuar un trabajo sobre el entorno, tal como elevando una pesa sobre el émbolo. En este caso consideremos primero el caso en que el émbolo esté fijo, de modo que el volumen del gas permanezca constante y no se efectúe ningún trabajo externo. En este caso toda la energía térmica se convierte en energía interna, dándonos la siguiente ecuación: calor es igual al intervalo de energía interna. Capacidad calorífica, presión constante. La figura 6, en este caso la figura que está mostrando, muestra dos isotermas de gas ideal que difieren en temperatura de intervalo de temperatura, en donde se muestran dos trayectorias: la trayectoria AB, que es el proceso a volumen constante, y la trayectoria AC, que es un proceso a presión constante que conecta a las mismas dos isotermas. Se establece que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Esto con esto se puede llegar a entonces que para todas las trayectorias que conecten las dos isotermas de la figura, el cambio en la energía interna tiene el mismo valor, ya que todas las trayectorias corresponden al mismo cambio de temperatura. En particular, el cambio de la energía interna es el mismo para las trayectorias AB y AC, dándonos la siguiente relación: el intervalo de la energía interna AB es igual al intervalo de energía interna AC. En otras palabras, la energía interna del proceso a volumen constante va a ser igual a la energía interna del proceso a presión constante. Existen dos contribuciones al cambio de la energía interna a lo largo de las trayectorias AC, que es el calor transferido al gas y el trabajo efectuado sobre el gas, la cual se relaciona de la siguiente manera: intervalo de energía interna a presión constante es igual a el calor más el trabajo. Un parámetro de interés que puede medirse de manera directa independientemente de los valores de las capacidades caloríficas molares es la razón de estas mismas capacidades, la cual podemos denominar como Y, definida en este caso por la siguiente ecuación: Y es igual a la capacidad calorífica molar de cuando la presión es constante sobre la capacidad calorífica molar cuando el volumen es constante. Esta relación es correcta debido a que la capacidad calorífica molar se hace referencia a que la capacidad calorífica, a la razón, a que la capacidad calorífica es igual a el cociente de una
capacidad calorífica sobre la masa molar de la sustancia. Esta razón es llamada a menudo como la relación de calores específicos. Otro nombre del cual se conforma es razón del calor específico. Para concluir este tema aquí, pues, se muestra lo que es una tabla referente a lo que es la relación existente entre los gases ideales. Estos se conforman de tres tipos que son monoatómico, diatómico y poliatómico. Aquí se muestran las relaciones que es la capacidad calorífica, los valores de las capacidades caloríficas por separado, luego el intervalo de estas mismas y por último la razón de de los valores que cada una tiene entre sí. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Con este concluimos el tema. Gracias.